¿Cuál es la carta natal de Xi Jinping? Xi Jinping es uno de los líderes políticos más importantes e influyentes en la actualidad. Nació el 15 de junio de 1953 en Beijing, también conocida como Pekín, en la República Popular de China. No conozco su hora exacta de nacimiento, pero el portal de astrología llamado El Rincón de los Estrelleros realiza una investigación muy juiciosa donde ubican una hora de nacimiento a las 11:14, dándonos un ascendente Virgo, y defienden su hipótesis en varios hechos históricos que corroboran su teoría astral. Si tienes dudas, ve al portal llamado Rincón de los Estrelleros y lee todo el informe riguroso de estos excelentes astrólogos. También te invito a que visualices el video que realicé sobre la carta natal de China y la carta natal del coronavirus, que están ya disponibles en las listas de reproducción de mi canal, para que tengas una idea más integral de este personaje político. Inicialmente haremos un análisis de su carta con una lectura astrológica a vuelo de pájaro, es decir, que no usaremos el sistema de casas, lo cual es tremendamente incompleto, pero nos da por lo menos una idea general del personaje. Luego de este sobrevuelo, sí nos atreveremos a dar algunas hipótesis de los posibles ascendentes que puede llegar a tener este poderoso político. El 15 de junio del 53 nos da un sol en Géminis, lo que significa que este personaje tiene un gran poder mental y comunicativo, tiene sagacidad mental y flexibilidad mental, es decir, que su gran poder es la inteligencia, la sagacidad, y obviamente para poder escalar en el Partido Comunista de China, tuvo que haber explotado muchísimo ese sol en Géminis, que da una mente fría y muchísima adaptación frente a las circunstancias, incluso circunstancias muy dolorosas. Recordemos que luego de que su padre fuese sentenciado y capturado por el régimen de Mao Zedong, él y su hermana tuvieron que ir a trabajar en los campos agrícolas en la llamada Revolución Cultural, en condiciones muy precarias y difíciles. Su hermana no sobrevivió a este terrible trauma y decidió suicidarse, mientras que Xi Jinping sí se adaptó mentalmente a las circunstancias hasta el punto de conquistar el corazón del mismo gobierno. Los estudiosos de su biografía nos hablan de una especie de síndrome de Estocolmo, que es como ponerse del lado del secuestrador para dejar de ser la víctima. Algo así emocional y psicológicamente fue lo que pasó con Xi Jinping. Cuestión que para lograr esto hay que tener una mente muy geminiana, muy fría y flexible. La luna en Leo nos habla de sus necesidades emocionales, lo que nos indica que para sentirse bien, estable y equilibrado en su vida, este personaje necesita ser el centro de atención, necesita liderar y estar cerca de los líderes, necesita agarrar el poder con sus manos para sentir que tiene la vida bajo control. La necesidad de liderar, controlar y dominar es un hecho notorio, no hay que explicarlo, pero está marcado astralmente por su luna en Leo. Venus en Tauro nos habla de sus deseos. En este caso, los deseos de Xi Jinping pueden relacionarse con la tierra, con el deseo de expandir el control territorial y poseer territorios para China. El deseo de posesión está claro con este emplazamiento astral y está clarísimo cuando él indica en su último discurso de posesión en la última asamblea que Taiwán volvería a ser de China fuese como fuese. Ahí sus deseos en Venus, su Venus en Tauro, se plasmó claramente.
Marte en Cáncer nos habla de una actitud combativa y de la toma de decisiones, el cómo se atreve a tomar decisiones. Y aquí podemos indicar que Xi es demasiado prudente en todas las decisiones que toma y que no se arriesgaría a un combate si no sabe de antemano que va a ganar. Sus decisiones también son tomadas desde el hipercontrol, que es la sombra de Cáncer, hasta el punto de llegar a la represión en campos de concentración de los grupos étnicos minoritarios como lo son los uigures. Esto es Marte en Cáncer, la encerrona, una encerrona que también se ejecuta con la nueva tecnología de reconocimiento facial y todos los sistemas de control que existen ahora en China. Y aquí quiero meter mi opinión personal. Yo no veo con malos ojos la tecnología ni la ciencia. El problema no es la tecnología o la ciencia, sino cómo la gestionamos y en manos de quién estaría su dominio y control. Ahora bien, Mercurio en Cáncer también nos habla de su expresión comunicativa, que también es extremadamente prudente, pero que maneja un lenguaje psicológico, un discurso emocional y muy nacionalista propio para encantar a su pueblo. Por eso tantas alusiones al sueño chino y al siglo de la humillación. Esas son palabras muy propias de un discurso psicológico y emocional, Mercurio en Cáncer. Pero también el hermetismo y la prudencia se ven con el tema del COVID, cuando no se dice nada, no se cuenta nada en un principio cuando apareció el virus en China. Plutón en Leo nos indica que Xi Jinping pertenece a la generación que fue transformada, afectada o influida por un poder político muy radical, dictatorial y contundente, como lo es el signo de Leo. Recordemos que la generación de Plutón en Leo abarcó de 1939 a 1957 y justamente Mao Zedong gobernó China del 49 al 76, es decir que Mao reina en China mientras Plutón está en Leo, marcando así las características astrales de los niños que nacieron bajo esa generación. Entre ellos, pues, estaba Xi Jinping. Quirón en Capricornio nos habla de la herida más dura o tenaz que puede sufrir la persona. Quirón herido en Capricornio puede hablarnos de una herida infringida al sentido de autoridad, a su padre y por ende a todo eso que le dio soporte y estructura alguna vez, pero que se derrumbó cuando con tan solo 9 años su padre fue acusado de conspirar contra el Partido Comunista y contra el gobierno de Mao, y tanto él como su hermana fueron obligados a denunciar a su padre en las llamadas sesiones de autocrítica y fueron obligados a leer y aprenderse todos los libros de Mao de una manera tortuosa. Esta es la herida de Xi Jinping en Capricornio que no pudo tramitar, ya que juró tanto no ser como su padre que adoptó la figura de Mao como símbolo paterno y prácticamente se ha convertido en el sucesor más parecido por el mismo autoritarismo y control que encarnan, ya que los presidentes antecesores de Xi Jinping eran más pragmáticos. Él resultó ser más autoritario hasta el punto de que ya lleva a más de 1 millón de miembros del partido chino acusados y condenados por corrupción. Y en la última asamblea, sacó de la asamblea al expresidente de China, humillándolo ante las cámaras, así que está repitiendo los mismos errores de Mao y regresando a su herida natal. Lilith en Virgo nos habla de la sombra oscura que él podría llegar a desarrollar en el caso de que cayera en los abismos de su diablillo interno. Lilith en Virgo
puede llegar a ser maníaco, obsesivo, compulsivo con la limpieza. Y justamente eso es lo que ha sucedido en China con el tema de las extendidas cuarentenas por el COVID-19. Se ha llegado a caer en el extremo hasta el punto de no pensar en el otro eje de Virgo, que es la salud mental y emocional en Piscis, que también es sumamente importante para mantener un sistema inmunológico arriba, fijándose solamente en la parte material de Virgo, que implicaría no colapsar a los hospitales y por ende a la economía, solo pensando en eso y no como en una parte más humana, integral, donde no solamente somos carne y dinero, sino que también somos un espíritu atrapado en un manojo de emociones que repercuten en nuestra salud física y en nuestro sistema inmunológico. La sombra de Virgo, la Lilith en Virgo, también puede ser jugar a ser un virólogo, creador de bichos de laboratorio, para contraatacar de esta forma la guerra económica planteada por Donald Trump desde Occidente. Pero a decir de verdad, no sabemos si Xi Jinping llegó a caer en ese abismo de su Lilith. Esta parte son apenas conjeturas incomprobables. Así que si somos rigurosos, no podemos afirmar algo de lo que no tenemos prueba, no nos consta. A ciencia cierta no sabemos si el virus fue creado como arma biológica o si fue un accidente en los laboratorios de Wuhan o si apareció de forma natural. Repito, no podemos afirmar algo de lo que no tenemos pruebas, pues nos convertiríamos en unos mentirosos. El nodo sur en Leo le está indicando que para evolucionar en esta existencia, justamente Xi Jinping debe desprenderse del poder, del liderazgo, debe aprender a soltar el control y la dominancia. Y su nodo norte en Acuario le indica que debe regresar a ser otro más de la sociedad china, a trabajar con su comunidad y a volver al anonimato de las masas con toda la humildad que eso requiere. ¿Lo podrá realizar Xi Jinping? Tal vez lo único que lo detenga en estas escaladas hacia el poder sea su salud física. La verdad, yo no creo que él desista del poder. La importante conjunción que se marca en su carta de Saturno y Neptuno nos habla de materialización y concreción de un sueño, el sueño chino del que tanto habla Xi Jinping. Y justamente este es uno de sus mayores objetivos, concretar ese sueño chino de pasar de ser la segunda potencia económica a ser la primera potencia económica y militar y científica. ¿Lo logrará Xi con esta conjunción tan marcada? Conjunción que se volverá a repetir en los próximos años, cuando Saturno alcance a Neptuno nuevamente. Terminada esta lectura parcial, incompleta y a vuelo de pájaro, vamos a revisar la hipótesis que nos plantea el portal llamado El Rincón de los Estrelleros, donde se le da las 11:14 am como hora de nacimiento para obtener un ascendente Virgo, donde su planeta regente sería Mercurio y Mercurio estaría en Cáncer, lo que nos daría una personalidad Virgo-Cáncer, que son personalidades muy prudentes, cuidadosas, protectores, psicológicos, obedientes, conservadores, disciplinados e hiper mega controladores. Pero Urano está en conjunción con Mercurio, el regente de su personalidad, reforzando el instinto revolucionario o transformador de su personalidad, justamente en casa 11 de los grupos o partidos políticos. Y así ha sido Xi Jinping, un obediente conservador de las tradiciones de Mao, que luego de asumir el poder empieza una gran cruzada de transformación al interior del partido para, según él, perseguir a los corruptos y perfeccionar al Partido Comunista, aunque a las personas que ha encarcelado son justamente a sus críticos. Bueno,
Piscis en el descendente podría hablarnos de su esposa, la artista de música folclórica con maestría en música Pen Li Yuan, quien también tiene un importante cargo militar. Y pues el arquetipo Piscis está relacionado con las artes y la belleza encantadora, como el canto de las sirenas. Justamente así se oye Pen Li Yuan cuando canta sus óperas, su música folclórica, y en sí ella misma, su apariencia física, su rostro es muy bello, como una sirena deslumbrante y encantadora, aunque ella es de signo Escorpión del 20 de noviembre, y Escorpión está relacionado con los cargos militares, con la guerra, y justamente ella hace parte, o sea, ella aparte de ser artista, ostenta un importante cargo militar. Si la carta de ascendente Virgo llega a ser la correcta, la conjunción de Júpiter y Neptuno tan potente que se dio en Piscis en el 2022, en su descendente nos estaría reflejando esa fuerte oposición que Xi Jinping tuvo que enfrentar cuando Nancy Pelosi viajó a Taiwán, observando pues todo este movimiento de amenaza frontal que le hacía Estados Unidos a China para no dejarse quitar Taiwán. Actualmente Marte estaría viajando por su medio cielo vocacional y de autoridad y profesional, haciendo todo este movimiento de toma y retoma del poder nuevamente, justamente con esa retrogradación de Marte. Entonces, recordemos que el pasado 23 de octubre del 2022 fue reelegido por tercera vez consecutiva como presidente de China en medio de esa retrogradación de Marte, lo cual no había sucedido nunca desde la época de Mao. No se había reelegido por tercera vez a un presidente. Pero también existe la hipótesis de que pueda ser ascendente Tauro, igualito que la carta de China, que China es ascendente Tauro, y donde el descendente estaría en Escorpión, que encajaría con el signo solar de su esposa, lo cual le daría la regencia a Venus, y eso explicaría un poco las facciones de su rostro redondo y que tiene cierta simetría o armonía, como se evidencia en las fotografías de Xi Jinping cuando era joven. Aquí observamos un rostro venusino. En ese caso sería un sol de casa 2 que viene a hacer hincapié en el crecimiento, expansión económica y material del país. También existe la hipótesis de que sea ascendente Acuario de los últimos grados y su casa 5 estaría en Cáncer. Ahí ubicaríamos a su hija de signo Cáncer, Xi Ming-se, lo que nos daría un sol de casa 4, una persona que destaca en su patria, que genera estabilidad, control y ese sentimiento nacionalista. Esta también es otra hipótesis. Y una personalidad acuariana, una personalidad radical, dictatorial, pero también como rebelde y transformadora. Acuario en el ascendente le encajaría perfecto con el medio cielo de las autoridades en la Carta Nacional de China, donde China es ascendente Tauro con medio cielo en Acuario. El arquetipo de Leo estaría en casa 7 de los socios, pero también en casa 6 de los compañeros de trabajo, donde ahí estaría ubicado Li Qingshan, su mano derecha y ministro de mayor confianza. La otra hipótesis es que él sea ascendente Libra, porque la Carta Nacional de China tiene un sol en Libra y el sol siempre nos habla de los presidentes y las figuras representativas en las cartas de los países. Entonces, si le ubicamos un ascendente Libra, el medio cielo quedaría en Cáncer, dándonos esa vocación de patriota, de líder nacionalista e hipercontrolador o autoritario, con un discurso muy emocional y psicológico en su profesión de presidente.
También el ascendente Libra nos da esas características venusinas para el rostro con cierta armonía, con esa redondez. Entonces también este ascendente podría llegar a ser una opción, y si llega a ser ascendente Libra, pues van a tener un año tensionante por la oposición de Júpiter en Aries. Justamente todo el tema de Taiwán está supremamente como bajo la lupa y bajo mucha tensión en este año 2023 que estamos haciendo este video. Bueno amigos, si te ha gustado este video, que lo repito, es muy parcial e incompleto, abuelo de pájaro con algunas hipótesis, pues dale me gusta, coméntalo, compártelo y no olvides suscríbete a mi canal Esperanza Florian. Que estés muy bien. Chao, chao.